Que Jesus sempre constante fácil, amém? Constante possível para todo esse que está querendo em Deus. Aumenta quando está querendo em Deus, aumenta. Alabanza al Señor. No te importa cuánto tiempo vos estás pasando de prueba, cuánto duro de prueba está, pero sigue confiando en Dios, amén. Porque Dios que vos está sirviendo, hermano, está más grande que la prueba que vos está pasando, está más grande que la enfermedad que vos está sufriendo, está más grande que la situación que está rondando, amén. Solamente para arriba es palabra, cana arriba es palabra. Dice Señor, me te querendo, que vos avisa, vos no te la gamiso. Un día, me escuchas con Job, lo milanta fue de polvo, lo milanta fue de stock, lo milanta. Ay, cama, ay, hurra, ay, baba, ay, ay, hurra, baba. Alabanza al Señor, gloria a Dios. Junto con nuestra hermana Ingrid Mena, alabanza a Dios. Disposición de palabra de Dios, amén. Gloria a Jesús, alabo a Dios, amén, iglesia. Y a su nombre, y a su nombre. ¿Quién vive? ¿Quién vive? ¿Quién vive? ¿Quiénes están contentos en esta mañana? Pues si tú estás contento y estás agradecido de estar en la casa de Dios en esta mañana, que no cesen las alabanzas de tu boca, amén. Porque Dios se mueve en medio de la alabanza y un corazón agradecido demuestra la gratitud, amén. Y la gratitud para Dios se demuestra por medio de la alabanza, por medio de acción. Aleluya. Gloria a Dios, no solamente por medio de palabra. Gloria a Jesús. Hay que tener en nuestras vidas el querer como el hacer, amén. No podemos quedar solamente en querer. Hay que demostrarlo con el hacer, amén. Y en esta mañana abre tu corazón y no salga por esa puerta como tú entraste. Siempre proponte eso en todos los cultos. Toujours mettez ça dans tout culte, dans tout service. En tu vida hay necesidades. Dans la vie, il y a nécessité yo. Hay tribulaciones. Il y a tribulation yo. Hay tempestades. Il y a tempête yo. Y no importa como sean, ça pas importe quel que soit janvier, en medio de ella, dans mi-temps yo, declara victoria. Vous besoin déclarer la victoire. Cristo te hizo libre. Jésus-Christ fait libre. Cristo te hizo libre. Jésus-Christ fait libre. Cristo te hizo libre. Jésus-Christ fait vie libre. Cuando Pablo y Silas estaban en la prisión de su aflicción, su alma estaba libre. Su alma estaba libre. Y en medio de esa prisión, en medio de ese desierto, en medio de esa necesidad, en medio de esa angustia, en medio de esa tribulación, ellos comenzaron a cantar, ellos comenzaron a dar alabanza, ellos comenzaron a glorificar Rey de Reyes y Señor de Señores. Ellos comenzaron a alabar en medio de esa necesidad. Ellos comenzaron a alabar a Rey de Reyes y Señor de Señores. Ellos comenzaron a alabar, ellos comenzaron a glorificar, porque su alma estaba libre, su alma estaba libre, su alma estaba libre, su alma estaba libre. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. No dejes que en medio de tu prisión, no dejes que en medio de tu tempestad, no dejes que en medio de tu necesidad, que el diablo te cierre la boca. Tú estás libre. En ti hay poder. En tu boca hay poder. Comienza a alabar. Comienza a glorificar. Comienza a bendecir. Comienza a exaltar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Gloria a Dios. Aleluya. En ti hay poder, hermano. En ti hay poder, hermana. No te acongojes y no te quedes postrado en esa cárcel. Proclama la palabra. Proclama la palabra. Proclama la palabra. Proclama la palabra. Gloria a Dios.
no salga de este lugar como tú entraste. Dios siempre tiene una palabra. Dios siempre tiene una palabra. Tienes que abrirte en esta mañana para Dios. Tienes que confiar en Dios en esta mañana. Si tú estás aquí en este lugar, es porque tú crees que Dios puede hacer algo en tu vida. Porque yo sé que tú no estás aquí por hombre. Yo sé que tú no viniste para agradar a nadie en esta mañana. Yo sé que tú estás aquí porque tú sabes que Dios puede hacer algo en tu vida. No salgas de este lugar como tú entraste. Cree en el Rey de Reyes y Señor de Señores. Todo lo que tú necesitas en esta mañana no está en mi mano. No está en el mano de aquel que está a tu lado. Toda dádiva, todo regalo, todo lo que tú necesitas, todo don perfecto, está en la mano del Rey de Reyes y Señor de Señores. Conquista su corazón en esta mañana. Abre tu boca, dice Dios. Abre tu boca que yo la voy a llenar en esta mañana. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. La palabra dice que al que cree, todo le es posible. Solamente cree en esa mañana. Y si todavía te falta algo, dile: Dios, ayuda a mi incredulidad en esta mañana. Pero yo quiero ver tu gloria. Yo quiero ver tu gloria. Dios no necesita esta iglesia llena para Dios manifestarse de una forma especial, hermano. Solamente Dios necesita un corazón que le crea. Solamente Dios necesita a alguien que le confíe en esta mañana. Solamente Dios necesita de ti en esta mañana que le crea. Solamente Dios necesita de ti en esta mañana. Abre tu corazón en esta mañana. No te enfoques en tu prisión en esta mañana. En tu prisión enfócate en el Rey de Reyes y Señor de Señores. Dios dice que donde hay 2 o 3 reunidos en su nombre, ahí Dios está. Ahí Dios está. Y en esta mañana no está el hermano Acer y yo aquí solamente. También tú estás en esta mañana. Tú estás en esta mañana. Y aquí habemos más de 20 personas en esta mañana. Solamente hay que unir. Solamente hay que unirnos en alma, cuerpo y espíritu en esta mañana. Solamente hay que unirnos, hermano. Solamente hay que unirnos en esta mañana. Pablo y Silas se unieron en un mismo propósito. Es un mismo propósito de alabar. Es un mismo propósito de glorificar. Es un único propósito de exaltar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Solamente hay que unirnos en esta mañana. Ay, murallas tienen que ser derribadas en esta mañana. Oh, puertas se tienen que abrir en tu vida en esta mañana. Oh, Dios se tiene que glorificar en tu vida, mi hermano. La carne nunca quiere. Aleluya. La carne siempre está. C'est toujours là. Que está cansada, pero el Espíritu siempre está dispuesto. Por lo más que yo te motive en esta mañana, si tú no pones de tu parte en esta mañana, Dios no puede obrar en tu vida en esta mañana. Activa tu fe en esta mañana y glorifica al Rey de Reyes y Señor de Señores. Alaba a Dios en esta mañana. Alaba a Dios en esta mañana. Alaba a Dios en esta mañana. Levanta tu mano, cierra tus ojos. No me mire, concéntrate en el Rey de Reyes, Señor de Señores, en esta mañana. Dios existe, Dios es vivo, Dios es real. Dios puede hacer todo lo imposible posible. Aleluya, donde el hombre dice no, ahí comienza Dios y dice sí se puede. Gloria a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Aleluya. Aleluya. Cristo vive y Cristo reina. Gloria a Dios. 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 Aleluya. Aleluya. Oh, digno eres Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Jésus. Gloria a Dios.
Santo eres Dios. Alors, grand Seigneur. En esta mañana vamos a repartir la clase. Mañana nous partager classe. Y mientras los niños pasan hacia atrás, y los jóvenes, vamos a buscar una porción de la palabra en Mateo 26. Y siga alabando al Rey de Reyes y Señor de Señores. Y continue louer bon Dieu. Roi de rois, Seigneur de seigneurs. Alléluia. Alléluia. Mateo 26. Matthieu 26. 26 al 28. Matthieu 26 y viene a 28. Gloria a Dios. Mateo capítulo 26, los versículos del 26 al 28. Mateo capítulo 26, verset 26 y viene a verset 28 là. Mis hermanos lo tienen. Leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios. Y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio, diciendo: bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Nous parlons pour ça, nos papa avec petit là, avec Saint-Esprit. En tant que tu as mangé, Jésus prend pain, lui dit bon Dieu merci. Il casse, il baille disciples, il dit prends, mangez. Ça c'est comme moi. Après ça, il prend un goût de divin, il dit bon Dieu merci. Il passe le baillot, il dit c'est pour nous toutes nous boire là-dedans li parce que ça c'est sans moi, sans qui signe un contrat bon Dieu faire, sans qui couler pour un pile monde joindre pardon péché yo. Gloria a Dios. Oremos por la palabra. Padre celestial, Padre amado, continuamos delante de tu trono de gracia, reconociendo que tú eres el Dios verdadero, el Dios vivo, el Dios que te hace sentir, el Dios de milagro, el Dios de prodigio, el Dios que todo lo puede, el Dios omnisciente, el Dios omnipresente. Mi Dios, tú conoces cada vida aquí presente, tú conoces en qué tribulación, en qué desierto, en qué cárcel está cada vida, Padre celestial. Extiende tu misericordia hacia cada uno en esta mañana, mi Dios, y que sea tú, mi Dios, libertando toda mente que está cautiva en el nombre del Señor Jesús. Ten misericordia, liberta todo corazón, trae convicción de pecado, Padre celestial. Si hay cualquier persona que está enfermo en esta mañana, no importa la dolencia, no importa la enfermedad, Padre, pero por la llaga de Jesús tenemos sanidad, mi Dios, y yo envío esa sanidad en cada cuerpo que esté enfermo en esta mañana, mi Dios. Padre, trae convicción de pecado en esta mañana, Padre. Por la sangre de Jesús tenemos remisión de pecado, que está tu redarguyendo en esta mañana, mi Dios. Padre, abre los ojos del entendimiento de tu pueblo en esta mañana. Consuela a aquellos que están tristes, Padre. Contesta cualquier pregunta, Padre. Tú dices en tu palabra que tu palabra no sale y no regresa a ti vacía sin antes hacer lo que tiene que hacer. Glorifícate en esta mañana, Padre. Aquí estamos, que sea tú extendiendo tu misericordia, que sea tú llenándonos en esta mañana, que sea tú manifestando tu milagro, tu prodigio, que sea tú bautizando, que sea tú, Padre celestial, trayendo un avivamiento a tu pueblo, mi Dios. Quita toda frialdad, quita toda tibieza, aumenta la fe, Padre. Llévate toda incredulidad, Padre, en el nombre de Jesús, Dios. Aleluya, atando los aires celestes de la tiniebla, mi Dios. Padre, que se quieran interponer contra tu palabra que va a ser expuesta en esta mañana, mi Dios. Abre nuestro entendimiento y danos sabiduría para discernir y comprender tu palabra y ponerla en práctica y guardarla, Dios. Aleluya. En el nombre de tu amado Dios Jesús, yo te doy la gracia. Amén y amén. Mis hermanos se pueden sentar en esta mañana, pero no se sienten arriba de la alabanza. En esta mañana vamos a tratar el tema sacramentos y ceremonias. Sacrement et cérémonie. Gloria a Dios.
¿Qué son sacramentos? ¿Y qué son ceremonias? Vamos a verlo cada uno de ellos. Y sus detalles. Amén. Gloria a Dios. Sacramentos. Es un acto religioso que tiene por objeto la santificación de la persona. Es un signo sensible de la gracia de Dios. Es un acto por medio o mediante el cual el creyente manifiesta su relación con Dios. Por medio de estos sacramentos, el creyente se santifica, se perfecciona y hace mejor su comunión con Dios. Los sacramentos son dos, que es el bautismo en agua y la Santa Cena. La iglesia tradicional tiene como algunos 7, 8 sacramentos que nosotros ya lo conocemos, pero la Biblia relata que hay 2 sacramentos, no 7, no 8, que es el bautismo en agua y la Santa Cena. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Y las ceremonias se trata de la acción que se lleva a cabo de acuerdo a una costumbre, a un reglamento o una norma, con el objetivo de rendir tributo o manifestar respeto a algo o a alguien. Es una forma o un acto exterior regular de un culto. Esto es ceremonia. Sacramentos. Cada cristiano tiene que cumplir con los sacramentos, con la Santa Cena, y tiene que bautizarse en agua. Amén. Gloria a Dios. Las ceremonias son 3. La presentación de los niños, es solemnizar el matrimonio, y la sepultura de los muertos. Gloria a Dios. Y vamos a comenzar con los sacramentos. El número 1 es el bautismo en agua. Gloria a Dios. Nosotros sabemos que el bautismo en agua no salva, no limpia, no liberta, no santifica. Gloria a Dios. Sabemos que lo que santifica es la sangre de Cristo. Sabemos que lo que salva es el sacrificio que Jesús hizo en la cruz. Que la persona tiene que abrir su corazón y recibir a Jesucristo como único Señor y Salvador para poder ser salvo. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. El bautismo es un resultado de una alma que se convirtió a Cristo. Gloria a Dios, que se arrepintió. Es un complemento. El bautismo es un complemento de la salvación. Gloria a Dios. Es el cierre. Es el cierre. Es el sello de una entrega a Dios. Mis hermanos están de acuerdo en esta mañana que el bautismo no es para santificar, no es para libertar. La palabra de Dios dice que todo aquel que cree y se convierte tiene que bautizarse. Tiene que bautizarse. Pero la persona tiene que creer
y convertirse primero. Mais de convertir le croire premièrement. Y después et puis après prepararse para el bautismo. Préparer pour baptême. Gloria a Dios. Y tiene que bajar a la agua. Il doit descendre en bas de l'eau. Confiando y creyendo. Confier pendant le croire. Que es cerrando. Que pendant le o es renovando. Ou bien pendant le renouveler là. El pacto de la salvación. Contrat délivrance ça. Entre Cristo y él. Entre Christ là avec. Entre la salvación y esa persona. Entre délivrance là. Gloria a Dios. Por eso nosotros vemos que muchas personas están inquietos y quieren bautizarse y se entusiasman para bautizarse porque creen que el bautismo es para cambiar su vida, es para alejarse del pecado, es para santificarse, y ahí está equivocado. Y cuando da ese paso y se bautiza, ve que las cosas no son así. Que una persona primero que bautizarse tiene que estar santificado ya en la sangre de Cristo. Tiene que tener una comunión con Cristo. Tiene que andar en santidad. Gloria a Dios. Y por eso después que se bautiza, muchos se han decepcionado porque creen que el bautismo es una transformación, es un cambio. Pero no es así. Mientras más el cristiano se acerca a Dios, mientras más el cristiano escudriña la palabra, mientras más el cristiano ayuna, mientras más el cristiano ora, mientras más el cristiano lee la palabra, mientras más el cristiano se congrega, eso santifica su vida. Eso le hace estar más cerca de Dios. Gloria a Dios. El bautismo es un mandato, pero no es para cambiar ni transformar ningún cristiano. El cristiano tiene que estar transformado y cambiado primero que bautizarse. El bautismo es un cierre. Es una confirmación que el cristiano dice: yo estoy en santidad, yo estoy cumpliendo con los mandatos de Dios. En mí hay una comunión entre Dios. En mí hay una diferencia. Gloria a Dios. Gloria a Dios. El bautismo en agua es un pacto, es un cierre. Gloria a Dios. Es para confirmar lo que esa persona está viviendo con Cristo. Es cumpliendo con el mandato de Jesús. El que creyere y fuera bautizado, ese va a ser salvo. Y si no hay nadie que le impide a ese creyente ser bautizado, tiene que bautizarse. Y si hay algo que le impide, tiene que renunciar a eso y cumplir con el mandato de Dios y bautizarse. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. El bautismo es enterrando el viejo hombre, es enterrándose con Cristo, es diciendo: con Cristo yo me sepulto, yo sepulto al viejo hombre, mis deseos, yo sepulto todo, yo sepulto el mundo y me levanto con un mundo nuevo en Cristo Jesús, en su palabra, levantándose en un nuevo hombre. Gloria a Dios. Ese es el bautismo en agua. Gloria a Dios. Es un símbolo del hombre viejo enterrado y resucitando el nuevo hombre. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Muerto con Cristo, resucitar con Cristo. Gloria a Dios.
Podemos ver en Romanos 6. Y necesito hermanos que me lean en esta mañana, ¿sí? Que me ayuden a leer. Gloria a Dios. ¿Quién comienza a leer en esta mañana? ¿Quieres que comience a leer mañana? La hermana Wendy. Levanten su mano sin miedo. Solamente quiero que me colaboren para ayudarme a leer. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Ou même qui va lire, lever main en l'air, nous voulons pour collaborer ensemble avec nous. Y cualquier pregunta, y n'importe question gain, cualquier inquietud, n'importe inquiétude, levante su mano y pregunte. Lever main, pose question. Estamos enseñando en esta mañana, c'est apprendre pas apprendre matin, o estamos refrescando en esta mañana, ou bien après réfléchir mémoire le matin, qué son sacramentos, des sacrements ça, y qué son ceremonias. Qui ça qui c'est cérémonie? Gloria a Dios. Romanos 6 del 4 al 6, hermana. Romains chapitre 6 verset 4 verset 6. Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Amen. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Amen. Verset 4. Il commence. C'est ça que fait avec baptême nous t'es enterré ensemble avec elle. Nous t'es mouru ensemble avec elle tout. Mais même Jean-Papa te fait lever sorti vivant avec gros force pouvoir li. Comme ça tout nous-mêmes nous qu'a mené yon l'autre la vie. Même Jean nous fait yon ak li parce que nous t'es mouru yon Jean. Tant que lui-même li t'es mouru comme ça tout n'a fait yon avec li parce que n'a levé sorti vivant dans la mort tant que tout. Verset 6, nous connaissons bien, vieux monde nous t'es avant, ça mourir avec Christ là sous croix. Comme ça nous gagne encore nous qui te qu'on fait nous fait péché a fini, nous pas esclaves péché encore. Gloria a Dios. Lo que ya yo hubiese explicado. Eso que moi t'avais expliqué. Primero que leer el texto. Avant que moi lise verset A. Esto es una confirmación. C'était une confirmation. Que dice la palabra de Dios. Qui sa parole bon Dieu dit. Renunciando al viejo hombre. Renoncer vieux monde. Renunciando al pecado. Renoncer péché. Que es un símbolo el bautismo. Qui c'est un symbole de baptême. Pero ya la persona tiene que renunciar primero que bautizarse. Mais monde ça depuis avant le baptême il doit renoncer. Tiene que andar en vida diferente. Il doit marcher dans la vie différente. Amén, hermano. Amen. La palabra de Dios lo dice. Parole bon Dieu dit ça. Enterrando al viejo hombre. Enterrer vieux monde là. Y resucitando con Cristo. Et puis lever avec Christ là. Que así como Dios lo levantó de los muertos. Et comme ça même Jean bon Dieu lever monde mourir. Así también Dios va a levantar a su pueblo. Et comme ça il va lever peuple à tout. Y lo va a resucitar con Cristo. On va ressusciter avec Christ là. Allá en gloria. Dans gloire en l'air. Cristo dijo que viene. Jésus-Christ dit la venir. Y viene a buscar aquello que estén preparados. La vie chez monde qui prépare. Aquello que están viviendo una vida en santidad. Qui vivent vie en sainteté. No solamente por medio del bautismo, no seulement par moyen de baptême dans de l'eau, sino por medio de la palabra, lo que dice la palabra. Mais par moyen de parole là, ça que parole là dit tout. Vamos a leer Efesios 4. On a lu dans Éphésiens chapitre 4. 22 al 24. 22 à 24. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Alabe al Rey de Reyes y Señor de Señores en esta mañana. Aleluya. ¿Quién puede leerlo en esta mañana? Efesios 4, 22. La hermana Reina. Hermana Reina. Gloria a Dios. ¿Cuál de hermana Reina? ¿Cuál de hermana Reina? El micrófono, por favor. Gloria a Dios. Amén. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestido del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Gloria a Dios. Otra confirmación. Y otra confirmación.
despojaos de vuestra manera de vivir, esa antigua manera de vivir. C'est pour nous changer caractère, nous déposer nous des gens qui nous vivre là. Dios dice que hay que renunciar a esa manera vieja de vivir. Bon Dieu nous renoncer des gens qui nous vivre longtemps. A esa manera vieja de pensar. Des gens qui nous pensé longtemps. A esa manera vieja de actuar. Des gens qui nous ont agi longtemps. A esa vieja manera de hablar. Des gens qui nous ont parlé longtemps. Despojado de esa vieja manera de vivir. Nous besoin changer gens de qu'on vivre là. Vestido del nuevo hombre. Et puis habillez-nous avec mon neuf là. Y en el 23 dice dans 23 il dit que hay que renovarnos. C'est pour nous changer, renouveler nous. En el espíritu de qué? L'esprit nous. En el espíritu de qué dice? Dans l'esprit qui est, qui ça le dit? En el espíritu de qué dice? Qui ça le dit? De nuestra mente, dans l'esprit nous. Nuestra mente parce que mémoire nous es una alma poderosa, hermano. C'est une âme qui a un peu le pouvoir. Hermano, no hay una destrucción más fuerte pas une destruction qui plus fort, qui plus que pueda destruir al cristiano, qui va détruire un chrétien, que la mente, hermano, qui c'est mémoire. Es una alma poderosa. Por eso Dios dice, renuévate en el espíritu de tu mente. Renuévate. Renouveler l'esprit mémoire. Saca todos esos pensamientos que a mí me desagradan. Toda esa forma tuya de pensar que va en contra de mi palabra. Sácala de tu mente. Pon lo positivo. Pon mi palabra. Dios dice, renueva el espíritu de tu mente para que pueda tener victoria. Para que pueda tener victoria. Para que pueda tener victoria. Renueva en esta mañana el espíritu de tu mente. Renueva tu mente. ¿Y cómo tú la renuevas? A través de la palabra. De lo que dice la palabra. Renueva tu mente. Despójate de esa vieja manera de pensar. Esa manera de mediocridad. Esa manera yo no puedo. Yo no puedo. Yo no voy a llegar. Despójate de ese no. Despójate de esa palabra no. Y renueva tu mente con un sí. En Cristo todo lo puedo. En Cristo todo lo puedo. Que me fortalece. Yo llegaré. Yo llegaré. Pero tienes que ponerlo en tu mente. Tienes que ponerlo en tu mente. Tiene que decir yo voy a llegar. Tiene que decir yo puedo. Por eso Dios te dice en esta mañana, renueve el espíritu de tu entendimiento. Tiene que renovarlo. Tiene que renovarlo a través de la palabra. Tiene que confiar la palabra. Yo llegaré. Yo puedo. Cristo me hizo más que vencedor. Cristo me hizo más que vencedora. Yo llegaré. Despójate de esa manera mediocre de pensar. De esa manera de pensar que te está limitando, que te está estancando. No mires con tus ojos, mira con tu espíritu. Por eso Dios dice, renueva en el espíritu tu mente, de que tú todo lo puedes, despojándonos de todas esas cosas negativas. En el mundo, primero que conocer a Dios, siempre poníamos lo negativo. Siempre poníamos la suerte. Ay, si yo tengo suerte. Si yo obtengo algo, ay, esa fue la suerte. Ahora tú no caminas por suerte. Ahora tú caminas por fe. Ahora tú caminas porque crees. Ahora tú caminas porque renueva el espíritu de tu mente. Antes tu mente era que te gobernaba y tú hacías lo que tu mente decía. Por eso Dios dice, despójate de esa manera de pensar y renuévate en el espíritu de tu entendimiento. Renueva. Y cuando tú renuevas el espíritu de tu entendimiento, automáticamente todo lo que está a tu alrededor tiene que renovarse. Porque ya tú no miras con esa vieja naturaleza de pensar. Ahora tú miras con la nueva naturaleza en Cristo. De que todo
todo lo puede, que tout bagay moi de que capable, todo lo tout puede, bagay moi de capable, que todo lo tout bagay moi puede, capable, de que ahora vive que kounya ma vive, la nueva naturaleza, dans la ti neuf là, de que ahora vive que kounya ma vive, el nuevo hombre en Cristo, yon neuf dans Christ là, que ya tú no caminas kounya pas marcher en derrota, dans perdre, que camina en victoria, mais kounya marcher dans pero victoire. para caminar en Mais victoria pour marcher dans victoire, tiene que renovar esto, ou de renouveler ça, tiene que renovar esto, ou de renouveler l'idée, tiene que renovar ou de esto. renouveler mémoire. Cuando tú no veas victoria, Là que parle victoire, analízate eh bien analysez-vous. cómo tú estás renovando el espíritu Comment de tu renouveler mente. l'esprit mémoire. Cuando tú no ves Là victoria, que parle victoire, renueva esto. eh bien renouveler ça. Renueva esto solamente. Renouveler ça seulement. Renueva esto. Renouveler ça Es seulement. lo único que tú tienes que hacer. C'est ça que tu dois Renovar faire. tu mente. Renouveler l'idée. Cuando no veas victoria, Là parle victoire. cuando no veas salud, Là parle sortie. cuando no veas Là prosperidad, parle prospérité. cuando no sientas paz en tu vida, Là pas sentir content dans la cuando vie. no sientas gozo en tu Là pas vida, sentir joie dans la cuando vie. no sientas la presencia de Là Dios en pas tu sentir présence vida, dans la vie. renueva esto. Renouveler ça. Vete a tu mente. Renouveler mémoire. Vete a tu mente. Redis mémoire. Vete a tu mente. Allez dans mémoire. Porque si está mirando la cosa contraria, Parce que si on regarde les bagailles au es contraire, porque está caminando c'est parce qu'on va marcher en tu vieja naturaleza en avec tu mente. vieille nature dans la Es mémoire. porque está caminando en tu vieja Et parce qu'on naturaleza en marche tu vieille mente. nature dans la Es mémoire, porque là. está caminando en tu vieja Et naturaleza parce en tu qu'on marche avec mente. vieille nature dans la Renueva mémoire. tu mente. Eh bien, renouveler mémoire. Renueva el espíritu de tu Renouveler mente l'esprit en esta mémoire mañana. matin. Y las cosas tienen que cambiar alrededor de tu Et puis vida. bagaille qui entoure, j'ai besoin de changer. Hay que renovarse en la Besoin palabra, renouveler parole hermano. la frère. Hay que renovarse. Besoin renouveler. Acuérdate Songez, que tú tienes un enemigo, ou gagnons l'ennemi. que tú tienes un Ou adversario, gagnons adversaire. y ese es el diablo. Y ese es el diablo. Y donde el diablo manda su Et flecha, par qui le diable a voué flèche. la mente donde tú tienes que Dans la renovarte. mémoire qui a besoin de renouveler. Aquí él manda su flecha. Parce que c'est là la voué flèche. Aquí él va a mandar su C'est là la flecha. voué flèche. Y tú le das cabida Eh bien, si on marche, al viejo hombre de si la vous flecha del diablo en tu vida. si vous viens dans place pour vouer flèche dans la vie, O tú en esa flecha, ou bien flèche ça, tú vas a renovar tu mente. ou vas renouveler Y mémoire. cuando él manda la Là qu'il flecha, voit flèche la va a là, mandar a tu mente. il va le voir mémoire. Hey, Il tú va le no voir la mémoire. puedes. Eh bien, songez. Mira cuántas veces ya tú lo has intentado. Regardez combien de fois on est tenté. Tú no puedes. Ou pas capable. Y donde él está atacando, Et quand il a attaqué, él está atacando tu il a mente attaqué dans l'idée. para debilitarla, Pour faiblir. para tomar el control en tu Pour mente, contrôler la mémoire. para que venga esa vieja manera de pensar, Pour le voir que je te compte penser, esa manera de limitación. gens qui ont limité Pero là, acuérdate mais songez. que tú tienes el yelmo de la salvación. Ou gagnez casse salut. Acuérdate que tú te viste el yelmo de la salvación. Songez, mettez casse en fer en Acuérdate que lui-même. tu mente la tiene que renovar. Songez, mémoire besoin Y va a haber renouveler. victoria en tu puis vida. voir la victoire dans la Y vie. tienes que avanzar en tu Vous devez vida. avancer dans la vie. No por lo que veas, C'est pas pour ça regarder, sino hein. porque renovaste tu Mais mente. pour ça, renouveler la mémoire. Y eso te va a impulsar Et puis para c'est ça que tú qui a poussé camines. pour marcher. Eso te va a impulsar para que Et tú ça a avances. poussé pour avancer. Renueva, hermano. Renouveler le frère. Y esto es por fe. Et puis ça, c'est pas la foi. Y esto hay que ponerlo en práctica. Ou bien mettez ça en pratique. No solamente Non seulement, es teoría lo que te estoy dando en esta mañana. non seulement est théorie que m'a bail matin. Un profesional Il y a un professionnel, le dan la teoría. li bail théorie. Una persona que vaya a aprender Il y a un algo monde qui a apprendre un bagay, tiene que tener una teoría. li doit joindre, li doit une théorie. Pero esa persona, Mais moun ça, para saber si puede, pour le connaître s'il est tiene capable, que llevarlo a la práctica, li doit hermano. mettre en pratique. Estamos dando la palabra de Dios en esta mañana, Matin, on bail parole bon Dieu. pero tú la tienes que poner en práctica Mais ou en même tu on doit mettre vida. en pratique dans la vie. Tú la tienes que poner en práctica en tu Ou doit vida. mettre en pratique dans la vie. El que vence Et moun qui gagne, no solamente non seulement, es aquel que cree, c'est moun qui gagne confiance là. es aquel que C'est lee moun qui lit parole là, y cree et puis il y croit, lo pone por obra. et puis il met en œuvre. Hay que poner en práctica Nous devons mettre en la pratique. palabra de Dios. Parole bon Dieu. La palabra de Dios es un sí y un Parole bon amén. Dieu, c'est un oui et un amen. La palabra de Dios está ahí escrita. Parole bon Dieu, il écrit là. Nosotros no estábamos Nous-mêmes, nous pas. cuando sucedieron todo ese suceso Là que tout bagage ça a passé, nous pas là. que sucedió Tout bagage ça a écrivé con aquellas personas que vivieron à monde qui t'a vécu para que era entonces. pour époque ça alors. Esto es por fe, hermano. Ça c'est pas la foi frère. Esto es por fe, hermano. Ça c'est pas la foi. Esto es por fe, Bagage ça hermano. c'est pas la foi frère. Renueva Renouveler el espíritu de tu mente. l'esprit mémoire. La persona que se va a bautizar Il y a un monde qui va le baptiser, tiene que tener un testimonio il doit gagner un témoignage claro clair y sincero et puis sincère. del paso que va a tomar Des pas, il va le faire para bautizarse. pour le baptiser. Gloria a Dios.
Tiene que tener una fe en Cristo. Il doit avoir la foi dans Christ là. Firme. Ferme. Podemos leer en Hechos 8, 26 al 38. Donc on va lire dans Travail 8. Y siga alabando al Rey de Reyes y Señor de Señores. Continue louer roi des rois, Seigneur des seigneurs. Gloria a Dios. 8. Travail chapitre 8. 26 al 38. Verset 26 a verset 38. Necesito a alguien que me lo lea, por favor. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Un ángel del Señor habló a Felipe, diciendo: levántate y ve hacia el sur, por el camino que desciende de Jerusalén, a casa de cuál es el desierto. ¿Ya? Al 38. En 26 al 38. 26 al 38. Leerlo todo. Okay. Gloria a Dios. Aleluya. Hecho 8. 27. Entonces él se levantó y sucedió que un etíope eunuco, funcionario de ¿Está bien? Sí. Otro que me lo pueda leer, por favor. Hecho 8 del 26 al 38. Travail chapitre 8, 26 a 38. Un ángel del Señor habló a Felipe diciendo: levántate y ve hacia el sur, por el camino que desciende a Jerusalén, a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue. Y sucedió que un etíope eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros, y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías, y el Espíritu dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías, y dijo: pero ¿entiendes lo que lees? Y dijo: ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. El pasaje de la escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Respondiendo el eunuco, dijo a Felipe: te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Y yendo por el camino llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó para parar el carro, y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Gloria a Dios. Se refiere del candidato, amén. Él estaba leyendo la palabra de Dios y él no comprendía. Él no comprendía. Pero por eso, usted y yo que comprendemos la palabra de Dios, por eso tenemos que ir donde aquellos que no comprenden la palabra de Dios y enseñarle ¿qué dice la palabra de Dios? Predicarle el evangelio. Amén. Para eso estamos usted y yo. Él leía. Él no comprendía. Y un siervo de Dios que Dios lo mandó. Y Dios no tiene que decirnos
a través de un ángel, par moyen de uns anges, ve y predica la palabra. aller al prêcher parole Es là. un mandato de todo cristiano. C'est commandement pour tout chrétien. Predicar la palabra. Prêcher parole là. Porque hay muchos Parce qu'il y a un pile que su entendimiento qui est bon comprendre yo, está cerrado. fermé. Y Dios te puede usar a ti Et bon Dieu utiliser ou même para hablarle a esa ou persona al parler avec moun de lo ça que no entiende de de ça él, que ou pas comprendre. de lo que no entiende de su De ça va palabra. comprendre la parole li. Y cuando se le explicó la palabra Dès qu'il expliquait le parole y là, se le dio a entender lo que estaba ahí et puis il vient escrito, comprendre ça qui est écrit là, él de una vez dijo, et puis il dit, pues ¿qué me impide a mí eh bien, qu'il est capable yo d'empêcher ser moi bautizado? pour me baptiser. Si de quien tú me estás hablando, De qui il a parlé là, ese murió por mí, de monde qui est mort pour lui. ese me da C'est ça qui salvación, va me délivrance. ese me da paz. C'est ça qui va me faire content. Mandó a parar su garroshi Il voyait camper un chat, y dijo, et puis il dit, ¿qué me impide de que yo cumpla con la palabra il de dit qu'il va Dios? empêcher d'accomplir la parole bon Dieu. Y entró al agua Et puis il rentre dans l'eau. y fue bautizado. Et puis il est El baptisé. candidato tiene que tener Le candidat doit gagner una fe firme en la Cristo, foi ferme dans Christ là. creer en la palabra de Dios. Qui confiance dans la parole Y bon eso Dieu. fue lo que pasó con este etíope. C'est ça qui Amén. est passé avec un chef de l'Éthiopie. Creyó y fue Il bautizado. croit et puis il est baptisé. Creyó la palabra de Il Dios. croit dans la parole bon Dieu. Creyó la palabra de Il Dios. croit dans la parole bon Dieu. Ir y predicar la palabra de Dios. Aller à prêcher parole là. Ese es nuestro mandato. C'est ça qui se mandat nous. Ese es nuestro cargo. C'est ça qui se charge nous. Eso es lo que Dios nos ha dejado. C'est ça bon Dieu qui était pour nous. Ese es nuestro C'est ministerio ça qui c'est ministère nous. de predicar la Pour palabra de prêcher Dios. parole bon Dieu. Para que aquella persona Pour un monde ça yo sean salvos igual que capable de nosotros. sauver même gens avec nous. Que muchos en estos Que momentos en pile dans moment ça están en fiesta. yo en fête. Muchos están en las En cárceles. pile dans prison. Muchos están en los hospitales. En pile dans l'hôpital. Muchos andan por ahí por la calle. En pile à marcher bolayo dans la y rue. andan prisión del pecado. Il y a marché dans prison péché. Andan prisioneros del Il y a pecado. marché dans prisonnier péché. Andan atados, Il y a marché hermano. maré. Y usted y yo somos libres. Ou même avec moi nous Usted y libres. yo somos Ou libres. même avec moi nous Y libres. nosotros tenemos que compartir esa libertad Nous con devons partager otros. liberté ça avec l'autre. Para aquellas personas que no son Pour libres moun sa yo capable libre. puedan creer Moun sa yo qui parle por capable croire. nuestro testimonio, Par moyen de por témoignage, lo que nous. nosotros le estamos testificando Pour ça que nous témoignons de lo que nous-mêmes. dice la palabra C'est de ça que la Dios, parole bon Dieu a dit. de decirle un día Pour nous dire un jour, yo estaba así como tú moi-même andas, des mêmes gens à marcher. un día yo no tenía paz, Un jour m'pas de qui content. un día yo estaba angustiado, Yon jour moi te un angoisse. día yo me quería quitar la Yon vida, jour me pero voulais se la me vie. predicó Mais yo prêché. lo que yo te estoy predicando Ça aquí que m'a prêché là. y que esa persona crea Et puis moun sa capable y croire. traer almas Et puis nam li, a los pies de il Cristo. capable venir joindre Jésus-Christ. Ese etíope creyó, Et bien l'Éthiopie ça te pero croire. fue porque alguien le predicó la Mais c'est parce qu'il y a un palabra. monde te prêcher la parole là. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloire à Dieu. Vamos a leer Mateo 28, 19. On a lu dans Matthieu 19 verset. Gloria a Dios. Alabe al Rey de Reyes y Señor de Señores en esta mañana. Gloire à Jésus. Gloria a Dios. Santo eres Dios. Mateo 28, 19. Matthieu 29 19. Gloria a Dios. Aquel que levante la mano puede leer. Monde qui lève main capable. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Gloria a Dios. ¿En el nombre de quién hay que bautizar a la persona? ¿Quién Nano te puede qui est decir? celui baptisé moun là? Nano qui moun? En el nombre de María. Nano Marie? En el nombre de Jesús solo. Nano Jésus seul? Mateo 28, 19. Matthieu 28 19. Dice la palabra de Dios Parole bon Dieu dit. que no en el nombre de María, C'est pas Nano Marie. que no en el nombre de C'est Axel, pas Nano de Axel. que no en el nombre del pastor porque está C'est pas Nano bautizando. pasteur parce que c'est lui qui a La baptisé. palabra de Dios Mais dice parole bon Dieu dit. en el nombre del Nano Padre, papa, del Hijo petit là, y del Espíritu avec Santo. Saint-Esprit. Hay que bautizar Nous le baptiser. a la persona Moun sa. que van a bajar a agua, Qui pourra le plonger, que descendre van en a bas de ser l'eau. bautizados. Qui pourra le baptiser en bas de l'eau. Gloria a Dios. Amén, hermano. Amén. De eso estamos seguros. Gloria a Et Dios. ça, nous sommes certains de ça. El bautismo Baptême, es una confesión c'est une confession de pecado. des péchés. Vamos a leer Mateo 3:6 rapidito. On va lire Matthieu La 13, hermana rapide. Josefina levantó la mano, hermano Apolinar. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Mateo 3:6. Matthieu 13.
y eran bautizados en el Jordán. Y eran bautizados. Sí, Mateo 3:6. Y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Amén. Amén. Aleluya. El bautismo es una confesión de pecado. C'est une confession de péché. ¿Qué ellos estaban confesando ahí? Qui ça t'a confessé là? Su viejo hombre, amén. Vieux moun yo. Su viejo hombre, Vieux moun là. su mala conducta, Mauvaise conduite là. reconociendo que eran pecadores. Que c'est un pécheur. El candidato Et candidat, tiene que bautizarse, il doit baptiser. tiene que tener una confesión de Il doit pecado. avoir une confession péché. Vamos a leer Romanos 6:11. On a lu Romains 6:11. Gloria a Dios. Romanos 6:11. ¿Quién Romains me lo lee? 6:11. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aquellas personas que no han leído, anímense en esta mañana y lean, por Monde qui favor. va lire, encouragez-te tout matin, s'il vous Gloria a plaît. Dios. Elías. Romano 6:11. Romains 6, verset 11. Gloria a Dios. Alléluia. Gloria a Dios. O aquel que lo tenga primero también puede levantar la mano. Monde qui Así gagne, premièrement, levez main. nosotros adelantamos con el tiempo. Gloria a Dios. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivo para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Aquí dice Là dit, Mateo 6:11. Amén. Gloria a Dios. Así dice que tiene que haber una confesión de nuestro propósito. Gloria a Dios. doit y avoir une confession de bio. Todo nuestro propósito, Et tout bien todo yo, nuestro anhelo toute l'envie yo, también tiene que ser sepultado con Cristo. même gentil yo doit Gloria a enterrer à Dios. Christ là. También tiene que haber una confesión de la palabra de Dios. Doit y avoir une confession des paroles bon Dieu. En Hechos 2:41, ¿quién lo lee para mí? Dans travail 2, 41. Hechos 2:41. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Gloria a Dios. Pero ¿por qué ellos tuvieron fe? Mais pour qui ça a été joindre la foi là? ¿Por qué ellos tuvieron fe? Pour qui ça a été la foi? ¿Por qué? Porque creyeron. Parce que yo te crois. ¿Y a quién fue que creyeron? Et pour ça yo te crois. La palabra de Yo te Dios. crois dans la parole bon Dieu. Fe en la palabra de Dios. La foi dans la Y parole la bon Dieu. fe viene ¿por qué? Et la foi vient Por par el moyen de qui oír. ça? Pour les qui entendent. Por el oír la palabra De de que Dios. entendí parole bon Dieu. Amén. Fe en la palabra de Dios. La foi dans la parole bon Dieu. Una unión con Cristo Jesús, Gálatas 3:27. Une union avec Jésus-Christ. Galates. Gloria a Dios. Gálatas 3:27. Galates 3, verset 27. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Amén. Eso es como que si el hermano Darío con su esposa Ça c'est un coup que si frère Dario avec madame ni. hagan un bizcocho, amén. S'il fait Un bolo. Un s'il bolo. fait un gâteau, Y ese bizcocho eh bien gâteau ça, tiene que estar revestido, ¿verdad? il doit habiller. Ellos le ponen Yo una cubrí. crema. Yo metí un Gloria a crema. Dios. ¿Y qué dice la palabra de Dios? Esa palabra dice, revestido con Cristo. Habiller à Christ là. Es una C'est cobertura un couverture que le van a poner a ese bizcocho. pour le mettre sur gâteau ça. Y nosotros tenemos una cobertura en Cristo. Eh bien nous-mêmes nous Amén. avons couverture dans Christ là. Revestido con Cristo. Habiller à Christ Gloria là. a Dios. El cristiano, el que se va a bautizar, Chrétien, les qui va le baptiser, tiene que tener una unión con il Cristo. doit avoir une union avec Christ là. Tiene que estar revestido con Cristo Il doit habiller à Christ là. como ese bizcocho. Gloria a Tako Dios. un gâteau. Que cuando tú lo partes, Parce que les qui séparé, ve que tiene otro color adentro. ouais qui en dedans, il y a l'autre Ve que couleur. tiene más adentro. Ouais, il y a le plus en Que no dedans. solamente tiene la cobertura, Non seulement il couverture ça, sino que ese bizcocho mais gâteau ça, fue revestido. li habillé. El cristiano, Un chrétien, el que se va a bautizar, mon qui va le baptiser, tiene que tener una unión con Cristo. il doit avoir une union à Christ La là. palabra de Dios dice, Parole bon Dieu dit, revestido con
con Cristo. Gloria a Dios. Tiene que tener una buena conciencia. En Primera de Pedro 3:21. 1 Pierre 3 verset 21. Primera de Pedro 3:21. 1 Pierre 3 verset 21. Gloria a Dios. Primera de Pedro 3:21. Gloria a Dios. Aleluya. El bautismo que corresponde a estas ahora nos salva, no quitando las inmundicias del cuerpo, sino como la aspiración de un buen conocimiento, conexión de Jesucristo. Gloria a Dios. Ese mismo, Primera de Pedro 3:21, para leerlo un poquito más claro. El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Jesucristo. Gloria a Dios. Aleluya. Amén. Gloria a Dios. 21, ¿no? Compreender na esun ku timo walde eta salva boso no quitamento di sunshi for di cani na apelación na Dios na bom na medio de revelación de Jesús Cristo. Gloria a Dios. Una buena conciencia. E bom consciência. Si nosotros prestamos muchas veces atención a lo que nosotros leemos, se plusieurs fois nous mettons attention dans ça que nous appelons, aquí la palabra dice, parola dit là, no quitando las inmundicias de la carne, pas été désir chair, sino como la aspiración, sinon avec aspiration de una buena conciencia. De une bonne conscience. Aquí vuelve y habla de la renovación de la mente, de renouvellement, que nuestra mente tiene que estar renovada, de una buena conciencia hacia Dios. Gloria a Dios. Porque el bautismo en agua no quita la inmundicia de la carne. ¿Por qué? Porque nuestra carne es corrupta. Gloria a Dios, pero la carne se somete. Esa corrupción se va a quitar cuando nos vayamos con Cristo. La palabra de Dios dice que nuestro cuerpo será transformado. Amén. Que nuestro cuerpo será transformado de corruptible a incorruptible. Amén. Pero los deseos de la carne están ahí. Nuestra carne es pecaminosa, tiene sus malos deseos. Nuestra carne es corrupta. Y la palabra de Dios lo dice. No quitando la inmundicia de la carne, sino renovando la aspiración de una buena conciencia hacia Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios, hermano. Renovado en el espíritu de vuestra mente. Renouveler l'esprit mémoire. Gloria a Dios. Gloria a Dieu. El hermano Miguel tiene una pregunta. Sí, hermana Ingrid. Yo estaba conversando con un amigo mío que es de esa iglesia de Jesús solo. Y yo le dije, tenemos que ser bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, así como está escrito. Y él dice que no es así porque, por ejemplo, ahora yo me llamo Miguel, pero cuando soy hijo de Dios, un ejemplo, vengo a tomar otro nombre. Igual ellos, ¿no?
en un principio era Padre, Hijo y Espíritu Santo, pero una vez dado el nombre por sobre todo nombre, ellos dicen que cuando uno tiene que ser bautizado, ya no es por el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, así como se lee, sino lo que representa. Dice que es solamente Jesús, lo cual realmente mi conciencia y en mi interior yo sé que no es así, pero si usted lo puede explicar, porque amén. Nosotros sabemos que desde un principio de la creación estaban los tres ensemble. El Padre, Papa, el Hijo y el Espíritu Santo. Y que en cada temporada uno se manifestó haciendo su trabajo. Desde el principio estaban los tres. Pero ¿quién se manifestó en el principio? El Padre. Papa. Después de la temporada que pasó, la temporada del Padre, papa que vino la temporada de Jesús. Después que pasó la temporada de Jesús, ahora ¿cuál es la temporada? Del Espíritu Santo. Los tres siempre han estado juntos, pero han actuado diferente en su trabajo, pero los tres siempre juntos. Los tres siempre juntos. Mateo 28, 19. Como nosotros acabamos de leer, Jesús dio ese mandato. Vayan y prediquen la palabra a toda criatura. Bautícele. El que cree y fuera bautizado será salvo. ¿Y en quién le dice que lo bautice? ¿En el nombre de qué? Jesús, el que está dando el mandato ahí. Bautícele en el nombre del Padre. Bautícele en el nombre del Hijo. Bautícele en el nombre del Espíritu Santo. Lo de Jesús solo, quizá no tienen ese texto, o quizá lo tienen y lo quieren interpretar a su manera, pero hay de aquel que le añada la palabra, y hay de aquel que le quite, porque maldición y juicio va a venir para su vida, y hay que comprender eso, hermano. En la palabra de Dios dice que en los últimos tiempos vendrán falsos profetas, gente que está confundiendo a los cristianos. No se deje confundir. Párese firme por lo que usted cree. Párese firme por lo que usted lee. Párese firme por lo que usted está aprendiendo. El que se tropieza hoy en día es porque quiere. Renueve el espíritu de su entendimiento y diga: la palabra de Dios dice que en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo que hay que ser bautizado. Gloria a Dios. No se deje confundir, hermano. Siempre es bien preguntar, pero afírmese en lo que está escrito. No le quite, no le añada, pero que Dios tenga misericordia de ellos. Amén. Pero los tres siempre han estado juntos, haciendo su trabajo que le corresponde en su temporada cada uno. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. ¿Estamos de acuerdo en eso? Cualquier remarque, otra pregunta hay, hermano Apolinar. Gloria a Dios. Yo le voy a contestar al hermano Miguel. Esa persona, cuando vienen de uno le dice: bueno, pues tú tienes que bautizarte de nuevo, porque en ningún lado de la Biblia me registra que solamente en un nombre, sino en nombre de los tres. En ningún lado de la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, tú le dices: estúdiala, y dice desde el principio estaban los tres. Ahora, cuando empezó se bautizaba en el nombre de Dios, Juan, pero después cuando vino Jesucristo dijo: y se bautiza en el nombre del Padre, del Hijo y el Espíritu Santo. Hasta cuando lo mandó a ser discípulo, entonces tiene que decirle: tú tienes que bautizarte de nuevo. Tienes que bautizarte de nuevo porque tienes que bautizarte en el nombre del Padre, del Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Así registra la palabra. Otro remarque, otra pregunta en esta mañana de lo que nosotros hemos hablado en esta mañana.
Est-ce qu'il y a une autre question descendant à parler Si la no matin? hay cualquier otra pregunta, vámonos a Mateo 28:20. Si Gloria pas a rien, on Dios. va aller dans Matthieu 28, Y 20. siga alabando al Rey de Reyes y Señor de Señores. Y la persona de habla papiamento, Mais pour le monde qui parle papiamento, si yo digo cualquier palabra si me dit n'importe parole, y vos no ta comprende e palabra, si ne pas comprendre ça, quizá boman peut-être y pidi aclaración de palabra que vos no ta comprende. demander ¿Sí? pour éclaircir de ça que nous ne pas comprendre. Gloria a Dios. ¿Cómo me salió mi papiamento? Gloria a Dios, gloria a Dios. Gloria a Dios. Mateo 28:20. Matthieu 28, 20. Nosotros estamos aquí para interactuar de la palabra, ¿sí? Nous là pour nous interchanger la parole là. Cualquier pregunta, N'importe question, cualquier inquietud, n'importe inquiétude vous gagnez, dígale en esta mañana vous me dites le matin. y vamos a aclarar. Mateo 28:20. Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Amén. Lealtad en Cristo. Amén. Gloria a Dios. Parler là de Jésus-Christ. Tenemos que ser leales Nous devons être léal, ¿A nous fidèles a Cristo. dans Christ là. Porque ¿quién es que nos está mandando? Parce que qui est ce monde qui voit nous? Vayan y Il prediquen. dit allez à prêcher. Enséñenle Enseigner yo, lo que yo le he enseñado. c'est ça que moi enseigner nous. Enséñenle que lo guarden. Montrer pour Kimbel. Pero para nosotros enseñarle, Mais pour nous enseigner yo, nosotros tenemos que ponerlo por práctica. Nous devons mettre ça en Gloria a pratique. Dios. Porque nadie enseña parce que personne ne peut pas enseigner lo que no pone por ça qu'elle pas práctica. mettre en pratique. O si no va a ser un fariseo. Ou bien sinon Amén. pour aller c'est un pharisien. Porque los fariseos decían, Parce que pharisien te dit, pero ellos no hacían. mais il pas de faire. Pero tenemos que ser leal Mais nous devons être fidèles a Cristo dans Jesús. Jésus-Christ. Enséñenle Enseigner-les que guarden que pour lo que yo observer. le he enseñado a Et ustedes. ça que on montre là, Ustedes lo guardan. ou même tout Y ustedes Kimbel. lo predican Ou prêcher. y le enseñan. Et puis on enseigne. Gloria a Dios. Hay una pregunta así. Gloria a Dios. No, que yo quería saber, o sea, preguntar, ¿por qué hacían los tres trabajos diferentes? ¿Por qué hacían los tres trabajos diferentes? O sea, en diferentes épocas, ¿no? En diferentes épocas, porque así está escrito. Así está escrito. Los tres siempre estaban juntos, pero cada uno manifestó su gloria y su poder individual. Gloria a Dios. Amén. Amén. Para así nosotros saber y estar de acuerdo de que los tres son uno. Amén. No hay tres dioses. No está Dios, no está Jesús y no está el Espíritu Santo. La palabra de Dios dice los tres en uno. Amén. Y hay que creer de que los tres hicieron trabajos diferentes en diferentes temporadas, pero los tres son uno. Amén. Hay que creer en la palabra porque Dios se manifestó. Yo soy el que soy. Amén. Y ellos se sacrificaban y ellos se daban sacrificio por medio de los holocaustos, por medio de los animales. La temporada de Jesús. Yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Él fue al sacrificio, gloria a Dios, y Él murió por nuestro pecado, que no es por medio de los animales, por sangre de animales, que la persona es salva, sino por medio de la sangre de Jesús y por medio de su llaga somos sanos. Gloria a Dios. Jesús dijo, yo me voy, pero yo voy a enviar la promesa de mi Padre, el Espíritu Santo, que es el Consolador. Ahora Él es el que está obrando en esta temporada. Gloria a Dios. El hermano Elías tiene una pregunta, después el hermano Raúl, después el hermano Miguel y todo aquel que quiera añadir. Amén. Ok, ahora hermana explica que 3 de 1. Cada um tem uma personalidade, cito. Amém. Portanto, tu 3 está decidido, tem acuerdo, anda bem junto, tá? Amén. Pero no hay tres dioses. Amén. Gloria a Dios. El hermano Raúl, después el hermano Miguel. Aleluya. Gloria a Dios. Amén. Hay un pasaje bíblico que dice
que desde la fundación del mundo está determinado, en donde Dios tiene el plan de salvación para salvar a la humanidad. O sea, el Señor, el Padre, trabajando como soberano, se presentaba él cuando en los israelitas del plan como Jehová, en esa magnitud, no se presentaba como todavía como Jesucristo todavía. Entonces, ¿qué sucede? Después, eso en el Antiguo Testamento. Ahora, después, cuando ya está profetizado de que viene Jesucristo a nacer con ese mismo plan de salvar a la humanidad, entonces le tocó, entonces ahí cuando nació Jesús, le tocó, ahora fue el tiempo de Jesucristo, del Hijo, en donde Jesucristo vino, murió por la humanidad y nos enseñó cómo es que para ser salvo. Cogió sus 12 discípulos y lo instruyó para que sigan dando esa misma práctica, esa misma instrucción. Entonces después de ahí le dijo que vayan a tal sitio, que en ese lugar iba a llegar el Espíritu Santo, en donde se manifestará en lo que están creyendo, o lo que estén ahí. Bueno, entonces eso fue, entonces ahí empezó el lugar o el tiempo del Espíritu Santo, que es en ese tiempo que estamos ahora. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Jesús. Aleluya. Amén, gloria a Dios. Sí, en otra enseñanza también el pastor dijo, ¿no?, que el Padre crea, el Hijo salva y redime, y el Espíritu Santo santifica. Pero ninguno puede actuar sin el otro, ¿no? O sea, ahí está claro, ¿no? Crea, salva y santifica. El Padre crea, el Hijo salva y el Espíritu Santo santifica. Pero son uno. Amén. ¿Otro remarque, otra pregunta? ¿Est-ce qu'il y a une autre question? La hermana Josefina y después la hermana Wendy. Sierva, yo considero que desde el principio del mundo, aunque ellos hicieron trabajos individuales, siempre estaban juntos. Porque la Biblia recalca en Génesis 2:26 que no solamente el Padre creó al hombre, Él dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Es decir, si Él dice hagamos, no había una sola persona, estaban los tres en ese momento. Eso fue lo que yo dije, amén. Yo dije que desde el principio estaban los tres juntos, amén. Pero cada uno hizo el trabajo que le correspondía, manifestó su gloria y su poder, pero siempre estaban juntos desde la fundación del mundo, siempre los tres juntos. Amén. Gloria a Dios. La hermana Wendy. Amén. Lo que la hermana dijo, yo iba a decir también, pero que en el estudio de dispensaciones, el pastor también dijo que Dios descendía, en el tiempo de Dios descendía y hablaba con la gente y tenía comunión con la gente, pero cuando el ser humano pecó y apartó su gloria de ellos, pues y Dios en su misericordia buscó algo para poder tener comunión otra vez con la persona, y ahí envió Jesucristo, y era temporada de Cristo. Y cuando Cristo iba al cielo, Él dijo que yo voy, pero yo enviaré otro. Pero siempre trabajaban los tres juntos. Amén. Así es. Es decir, que cada uno dijimos la misma cosa, gloria a Dios. Amén. Pero con diferentes palabras. Gloria a Dios. Eso está claro, hermano. Eso es bien hablar, amén. Amén. Porque cuando uno se expresa, pero todos dijimos la misma cosa. Gloria a Dios. ¿Sí? Entonces, si no hay otra duda con respecto a eso, no hay otra pregunta, vamos a continuar y vamos a buscar Mateo con la lectura que nosotros abrimos, Mateo 26, del 26 al 30. La hermana Wendy lo puede leer, y la hermana Josefina busca 1 Corintios 11, del 23 al 31. Gloria a Dios. Mateo 26, del 26 al 30. Matthieu 26, côté nous lit dans commencement. Y 1 Corintios 11, 26 à 38. 23. Gloria a Dios.
Aleluya. Poderoso. Y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo, y lo partió, y dio a sus discípulos, y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa, y habiendo dado gracia, les dio, diciendo: bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta que aquel día en que le beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Y cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Gloria a Dios. La hermana Josefina lee Primera de Corintios 11, 23 al 31. Porque yo recibo del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y también dando gracia, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por nosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Aleluya. A 31. Asimismo tomó la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el pacto nuevo en mi sangre. Haced esto todas las veces que os bebiere en memoria de mí. Así pues, todas las veces que mencionéis que coméis este pan y bebéis este vino, y bebéis esta copa, la muerte del Señor anunciaré hasta que Él venga. Gloria a Dios. ¿Al 31 usted lo leyó? No. De manera que cualquiera que comiere este pan y bebiere de esta copa del Señor indignamente será culpable del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, predicad, pruébese cada uno a sí mismo y comed del pan y bebed de la copa, porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Gloria a Dios. Amén. Aquí estos dos versículos tienen algo parecido, que tomó el pan y lo partió y le dijo: coman de él, porque este es mi cuerpo. Y asimismo tomó la copa y dijo: beban de él, porque esta es mi sangre, que por mucho es derramada para remisión de los pecados, amén, para perdón de los pecados. Gloria a Dios. Y Jesús dice algo aquí y da una profecía en Mateo 26, cuando dice que no lo beberán más hasta el día que lo hagan en el cielo, amén, gloria a Dios. Pero dijo: hay que hacerlo, hay que recordarlo. Cada vez que tú participas de la cena, tienes que saber lo que tú estás haciendo. Es un símbolo para recordar la muerte de Jesús, para recordar el sacrificio. Cada vez que tú comes el pan, cada vez que tú lo mastica el pan, sabe que así mismo su cuerpo fue molido. Tiene que tener una buena conciencia de lo que tú estás haciendo, que no es comiendo
un pedazo de galletita, e morceau biscuit, sino que eso representa ou bien ça représente el cuerpo de Cristo, de que cómo fue molido, de que cómo él sufrió, así como tú lo masticas, sabe que así mismo su cuerpo fue molido, sabiendo que no es una tradición, sabiendo que no es una costumbre, sabiendo lo que representa la cena, hacerlo con buena conciencia, hacerlo sabiendo lo que tú estás haciendo, que no es cualquier cosa. Él dice que cada vez que tú participas, recuérdate de ese sacrificio, recuérdate de lo que yo hice por ti, recuérdate que tú estabas muerto, recuérdate que tú ibas directo al infierno y yo te cambié el rumbo, yo te di vida, yo te di paz, yo te di salud, yo te di salvación, yo te di gozo. Recuerda a través de la cena, cuando tú tomes la cena, ¿qué es lo que se está celebrando? ¿Qué es lo que tú estás comiendo? ¿Qué es lo que tú estás bebiendo? Recuerda a través de la cena mi sacrificio. Tráelo a memoria. Tráelo a memoria. Que no es cualquier cosa. No lo veas como un símbolo solamente. Recuerda ese sacrificio que Jesús hizo por ti, que Jesús hizo por nosotros, y démosle valor a ese sacrificio. Y no solamente comiendo la cena, no solamente participando, sino actuando todos los días, recordando ese sacrificio a través de nuestra conducta, a través de nuestro hablar, a través de nuestro caminar. Tenemos que recordar ese sacrificio, hermano. Tenemos que recordar ese sacrificio. Tenemos que andar bajo ese sacrificio, hermano. No como esclavo, sino como libre. Sino como libre, hermano. Esos son los dos sacramentos que todo cristiano tiene que cumplir con esos dos sacramentos: el bautismo en agua y la Santa Cena. Gloria a Dios, gloria a Dios. La palabra de Dios dice: si tú tienes cualquier cosa con tu hermano, deja tu ofrenda ahí parada y ve, reconcíliate, y después puedes depositar tu ofrenda. Si tú sabes que no te en buena condición para tú tomar la Santa Cena, tiene que revisarte, tiene que analizarte, tiene que verificar en qué condición tú estás, porque es un deber de todo cristiano participar de la Santa Cena. Tiene que reconciliarte, tiene que pedir perdón, tiene que cerrar un pacto con Dios, tiene que decirle: Dios, yo te quiero ser fiel, yo quiero participar de tu mandato. Es que todavía yo no estoy preparado para tomar la Santa Cena. Tienes que arrepentirte, porque si no estás preparado para tomar la Santa Cena, no te puedes ir con Cristo tampoco, porque Dios viene a buscar, o Cristo viene a buscar aquellos que están preparados, hermano, y hay que participar de la Santa Cena, porque es un mandato que Jesús dejó. Hagan esto con frecuencia, recordando mi sacrificio. Amén. Eso es un pacto que el cristiano tiene con Jesús. Gloria a Dios. Y no hay nada que pueda impedir al cristiano participar de la Santa Cena. Y si hay cualquier cosa en esta mañana, tiene la oportunidad de tu arrepentirte, de tu confesar delante de Dios aquello que te está impidiendo, hermano. Cada vez que uno participa de la Santa Cena, uno se santifica más en Dios. Es un paso que tú estás diciendo: yo estoy preparado, yo estoy preparada para tomar la Santa Cena. Jesús dijo: recuerden esto y háganlo, porque no lo beberán más hasta el día que lo beban allá en gloria, hasta el día que cenen allá en gloria.
gloria de la Santa Cena, gloria a Dios. Pero hay que estar preparado aquí en la tierra para poder disfrutar allá en gloria. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Como ya dijimos, el pan representa el cuerpo de Cristo y la sangre representa y el vino, perdón, representa la sangre de Cristo. ¿En eso estamos de acuerdo? Gloria a Dios. Jesús dijo que hay que practicarlo, que hay que realizarlo varias veces. Amén. Y cuando nosotros practicamos, recordamos, amén. El que practica, el que enseña y practica, recuerda, gloria a Dios, se perfecciona en la práctica. Mientras más usted participe de la Santa Cena, más usted recuerda ese sacrificio que hizo Jesús. Jesús lo ordenó que hay que practicarlo, que hay que hacerlo hasta el día de su venida. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. La participación, gloria a Dios, de nuestra naturaleza divina del Señor. De la nature divine Seigneur. Este sacramento es un memorial de su sacrificio, de su sufrimiento, y es una profecía de su pronta venida, hasta el día que yo venga, porque Jesús dio esa profecía, que Él vendrá. Gloria a Dios. Su cuerpo quebrantado representa el pan, es la provisión de la salud para el cristiano. Gloria a Dios. Su cuerpo fue molido. Y la palabra dice que por medio de su llaga somos sanos. Gloria a Dios. Y el vino, que es su sangre, representa la salvación del alma. Y no lo vamos a leer, pero se encuentra en Isaías 53, del 4 al 6. Gloria a Dios. Ahí habla de esos dos componentes, de lo que representa la llaga de Jesús y de lo que representa la sangre de Jesús. Sanidad para las enfermedades, y salvación para las almas, que es por medio de la sangre. Gloria a Dios. La iglesia al principio celebraba su servicio principal cada primer día de la semana, el día del Señor, el domingo, y participaban, gloria a Dios, de la Santa Cena. Ahí se alababa, ahí se cantaba, ahí se decía, se predicaba la palabra. Gloria a Dios. Y la podemos encontrar en Hechos 27, y no la vamos a leer. Gloria a Dios. Vamos a leer Marcos 10:13, que este es que esta es una ceremonia, amén. Que no es un sacramento, la representación de los niños. Marcos 10, del 13 al 16, alguien me lo puede leer, por favor. Depuis le verset 13 et le verset 16. Alléluia. Marcos 10, del 13 al 16. Marc 10, verset 13, et le verset 16 là. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Y le presentaban niños para que los tocasen, y los discípulos reprendían a los que los presentaban. 14 también. Del 13 al 16. Perdón. Viéndolo Jesús se indignó y les dijo: dejad a los niños venir a mí, y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. De cierto os digo que
que el que no reciba el reino de Dios como un niño no entrará en él. Tomándolos en los brazos, poniendo las manos sobre ellos, los bendecía. Gloria a Dios. Aquí la presentación de los niños. La presentación de Timonio. Los niños no se bautizan. Timon pas baptisé. Porque el bautismo, ¿para qué es el bautismo? Parce que pour qui ça baptême naie? Para el que cree no solamente, para el arrepentimiento. Gloria a Dios. Él representa el bautismo, aquel que confesó a Jesucristo como único Señor y Salvador. Y un niño, ¿qué va a confesar? Un niño no tiene pecado. O no es que no tiene pecado, porque nacemos con el pecado, gloria a Dios. Pero un niño no conoce el pecado, no ha practicado el pecado, aunque haya nacido con el pecado, gloria a Dios. Pero un niño no puede confesar. Por eso se presentan los niños en la iglesia. Y ese padre con esa madre trae a su hijo forma de gratitud, de agradecimiento. Amén. Presenta y le está dando a Dios lo que ha recibido de Dios. Gloria a Dios. Y el pastor ora por ese niño y los padres se comprometen a levantarlo en el camino de Dios. Pero un niño es inocente y no conoce del pecado, por eso no se bautiza, sino se presenta ante Dios. Y Jesús aquí da un ejemplo y dice que para heredar el reino de los cielos tiene que hacerlo como un niño, tiene que ser como un niño, gloria a Dios. Por eso el niño no se bautiza, porque no tiene conocimiento del pecado y no puede arrepentirse, porque no tiene conocimiento. Pero Jesús dice que para heredar el reino de los cielos tiene que ser como un niño, gloria a Dios. Y aquí nosotros podemos ver que los niños no se bautizan, porque Jesús dice: tú quieres heredar el reino de los cielos, tiene que ser como este niño, gloria a Dios, inocente, tierno, que no tiene discernimiento de lo que es la maldad, de lo que es el pecado, porque sin santidad nadie verá al Señor. Gloria a Dios. ¿Estamos de acuerdo en eso? Que los niños no se bautizan, gloria a Dios. Y el solemnizar del matrimonio, ese es el segundo, esa es la segunda ceremonia. Y lo podemos ver en Mateo 19, 5. ¿Quién lo puede leer para mí? Mateo 19, verset 5. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Mateo 19, 5. Gloria a Dios. Y dijo: por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Gloria a Dios. Vamos a leer también Génesis 2, 18, hermana Wendy, por favor. Génesis 2, verset 18. Génesis 2, del 18 al 24. 18 al 24. Sí, amén. Y dijo Jehová Dios: no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y todo ave de los cielos, y los trajo a Adán para que viese cómo las había de llamar. Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, así es su nombre. Y puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos y a todo ganado del campo, mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová tomó,
Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomado. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Gloria a Dios. Desde el principio, depuis le commencement, que Dios creó. Qui ça bon Dieu créé? Creó hombre con hombre. Il créé garçon à garçon. Creó mujer con mujer. Il créé femme à femme. Dios dice, bon Dieu dit, varón y hembra los creó desde el principio. Garçon avec femme créé depuis le commencement. Dios creó a la mujer, que bon Dieu te créé femme, que fue de una costilla de Adán. Qui sortit dans côte Adam. Cuando se la presentó, qu'il te présenté, él dijo, dit, esto es ça, hueso de mi hueso, ça, moi, carne de mi carne, ça, chair, moi. Y será llamada hombre. Será llamada varón. ¿Qué fue lo que él dijo? La identificó de una vez. Porque vio una diferencia en el cuerpo de Eva y en su cuerpo vio una diferencia. Amén. La palabra de Dios dice que hombre y mujer lo creó Dios. Y después dice, y los dos serán una sola carne. Y ellos dejarán a sus padres. Amén. Al papá y a la mamá. Y se unirán. Gloria a Dios. Gloria a Dios, solemnizar el matrimonio. Amén. Dale honra al matrimonio. Gloria a Dios. No hay que vivir en este tiempo de ahora moderno que para conocernos vamos a vivir juntos. Y si no comprendemos, después nos casamos viviendo en pecado. Hay que casarse. Hay que darle honra al matrimonio porque fue instituido por Dios. Amén. El hombre y la mujer dejarán a su padre y a su madre y se unirán en unos. Amén. Hay que darle honra al matrimonio, hermano. Por eso Dios dice que los adúlteros y los fornicarios yo lo voy a juzgar. Gloria a Dios. No puede vivir en concubinato, vivir juntos sin antes casarse. No puede fornicar. No puede adulterar. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Hay que cumplir con las reglas de Dios. Pero ahora la gente quiere hacer la cosa contraria. Gloria a Dios. Pero la palabra de Dios dice que hay que cumplir con la palabra de Dios. Hay que casarse. Una pregunta con respecto a esto. Cualquier inquietud. Gloria a Dios. ¿Hay alguna duda con respecto al matrimonio? Levante la mano, ¿sí? Porque esto es algo serio. Gloria a Dios. Y muchas de las personas, muchos cristianos juegan con esto. Gloria a Dios. ¿Alguna pregunta, hermano Miguel? Gloria a Dios. Sí, que muchas personas, algunas personas que de repente no estamos preparados o de una u otra manera, piensan que llaman al conocer a la persona, yo lo amo y ya me quiero casar con él, pero no conocen el verdadero amor, ¿no? Que el amor verdadero, el amor santo y limpio que requiere el matrimonio, no se trata de ese sentimiento de deseo carnal, sino se trata del respeto, de la preferencia hacia otra persona, de inculcar cosas que sean para fundamento y crecimiento de su hogar, ¿no? Entonces, eso que era mi opinión. Ahora me llega un pasaje de la Biblia. No sé dónde se encuentra, pero fue uno de los hijos de Salomón, creo que fue, que se acostó con su hija y tenía un amigo que lo indujo
que le insistió para hacer ese plan ya perverso, para que él se haga el enfermo, porque él se había enamorado de su hermana, y le dice a su padre, dile a mi hermana que venga y que me dé la comida, porque yo estoy enfermo. Gloria a Dios. Y cuando ella entró, él mandó a sacar todo lo que estaban dentro de esa sala, y forzó a su hermana, y ella le dice, no, así no se hacen las cosas, vamos a hablar con mi padre, que eso es lo que dice el hermano ya Miguel, que no es por emoción, amén, no es por sentimiento, hay que usar el sentido, gloria a Dios, hay que ir de acuerdo a la palabra de Dios, gloria a Dios. Amén. Y después que él vivió con su hermana, la palabra de Dios dice que él la aborreció. Gloria a Dios. Eso era amor. Eso era amor. Eso eran sentimientos. Pero cosas pasajeras. Gloria a Dios. Porque nunca más se acercó a su hermana. Hay saber lo que hay que saber lo que uno hace con respeto a esos sentimientos. Amén. Y hay que esperar en Dios. Y hay que decirle a Dios, si es el que tú tienes para mí, ponlo en su sentimiento también. Muéstramelo con una acción, Padre Celestial. Y no hay que irse atrás de las emociones, porque después que tú te casas por emoción y tú te das cuenta que no es el que Dios tenía para ti, después ahí viene la frustración, después ahí viene el divorcio, después ahí viene pero esto y aquello, y después viene la separación. Gloria a Dios. Ese es un paso muy delicado, porque el que se casa una vez se tiene que casar, dice la Biblia. Muy pocos dicen amén, pero eso dice la palabra de Dios. Gloria a Dios. Aunque muchos distorsionen la palabra y quieran aplicar la palabra a su conveniencia, de acuerdo a la palabra, Dios va a juzgar a cada uno. Por eso Dios dice, a los adúlteros, a los fornicarios, déjalo tranquilo, yo lo juzgo, porque es algo muy delicado, hermano. Gloria a Dios. Es algo muy delicado. Por eso aquellos que no se han casado, esperen en Dios, porque Dios nunca te va a bendecir con una pareja para después darte amargura. Dios no es un Dios de confusión. Espera en Dios, confía en Dios. Y si desea una pareja, ora por esa pareja, pero no ande buscando, porque Dios te la va a poner al frente tuyo al tiempo de Dios. Amén. El que se desespera fracasa. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Todo cristiano verdadero tiene que apreciar y acatar, desear o hacer la cosa correcta, el sagrado estado del matrimonio. Gloria a Dios. Fue instituido por Dios. Y no vamos a leer ese pasaje donde se habla de la boda de Canaán. Amén. Las bodas de Canaán. Ahí se estaban celebrando bodas. Y Jesús y sus discípulos fueron invitados a esas bodas. Amén. Que hay que celebrarse. Hay que hacer las cosas conforme a la palabra de Dios. Gloria a Dios. Y por último, si no hay cualquier pregunta, cualquier remarque, la sepultura de los muertos, y esa sí la vamos a leer en Hechos 5:6. ¿Quién la puede leer para mí? Gloria a Dios. Hechos 5 y 6. Hechos 5. Travail 5, verset 6. Gloria a Dios. Y levantándose los jóvenes, lo envolvieron y sacándolo, lo sepultaron. Entonces le Hechos 8:2. Travail 8, verset 2.
Gloria a Dios. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban y hicieron gran llanto sobre él. Gloria a Dios. Amén. Siempre que sea posible, et toujours c'est possible, es conveniente celebrar un culto de consolación un service de consolación y esperanza, et puis d'espoir, no para el que se murió, mais c'est pas pour monde qui mourir, porque el que se murió parce que monde qui mourir no escucha, no siente, no padece. Amén. El que se murió, primero que morirse, tenía que escoger para dónde quería pasar su eternidad, en el cielo o en el infierno. Se hace un culto de consolación y esperanza para los familiares, para los amigos y allegados que están acompañando a esas personas. Gloria a Dios. Amén. De decirle que en Cristo hay esperanza, que si la persona fue salva, decirle que esa persona está descansando en gloria. Amén. Y si esa persona no murió sin Cristo, hay que saberle cómo enterrar. Porque si le dicen esa persona fue mala y se fue al infierno, en vez de consolarlo, le está levantando una rabia, un odio a esa familia que está quebrantada. Gloria a Dios. Pero decirle en Cristo hay esperanza. En Cristo se puede escoger ahora en vida para donde se quiere pasar la eternidad después de muerto. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Pero con la ceremonia, no es una obligación del cristiano. Aquel que no se quiere casar, si tiene el don de continencia, no se casen. Amén, porque no es una obligación. Pero si no tiene el don de continencia, espera en Dios. Si usted no quiere dar una ceremonia o un culto, cuando se le muere un familiar, un familiar, un padre, una madre, un hijo, una persona allegada, si usted del hospital lo quiere sacar para Santana y enterrarlo de una vez, lo puede hacer. Amén, hermano. Pero no es una obligación. Gloria a Dios. Pero con los sacramentos, sí es una obligación de todo cristiano bautizarse y participar de la Santa Cena. Gloria a Dios. Amén. Sacramentos y ceremonia. Hay una diferencia. Una es una obligación del cristiano. Es un mandato de Jesús. Y es obligatorio para el cristiano hacer esos dos sacramentos. La ceremonia, eso es si usted quiere. A unos padres que sean de la plena comunión en la iglesia, es un deber usted presentar a su hijo. Amén. Gloria a Dios. Aunque no se le obliga, pero tiene que hacerlo. ¿Por qué? Porque así da ejemplo a los demás de que los niños no se bautizan si no se presentan ante Dios. Gloria a Dios. Cualquier pregunta en esta mañana, cualquier remarque, cualquier duda con lo que nosotros hemos aprendido en esta mañana, sacramento y ceremonia. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Todos están en la Biblia, pero hay una diferencia entre ambos. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Cualquier remarque, cualquier pregunta, levante su mano y vamos a sacar de duda. Amén. Gloria a Dios. El hermano Altinei tiene una pregunta o un remarque. Y mientras el hermano va con el maíz, mandamos saludos a las personas que nos están sintonizando en Aruba, Bonaire, Costa Rica y Curazao. ¿Quiénes le mandan saludos? Amén. Gloria a Dios. Reciban un caluroso saludo de esta iglesia preciosa y que Dios también a través de esta
palabra Dios también haya contestado muchas preguntas y Dios le continúe bendiciendo ricamente, y gracias por ustedes sintonizarnos en esta mañana. Amén. El hermano Altinay con la pregunta. Fue Valentín. Sí, Luman, wakabi lesa na Mateo, caminda uno tinko laga su mamá, su tata, vaya así su vida, que mendi con esta vaya así su vida, pasó bo acaba bisa en otra obligación para un de casa si es Paul queda. Que no es una obligación, repítelo otra vez. Para un de casa. No es una obligación, el que no se quiera casar ya que no se case. Si tú puedes dejar a tu padre y a tu madre, si vous capable quitter maman à papa, después que tú eres mayor de edad, après le fin de l'âge majeur, tú te puedes ir a vivir solo. Vivre pour compte. Eso no es necesario de que usted tenga que casarse. C'est pas nécessaire que pour Amén. Porque hay un pasaje de la Biblia dice parce que un passage dans côté Paul que dit hay don de continencia. Amén. Don de y si usted quiere dejar a su papá y a su mamá, si vous voulez quitter papa avec maman, y usted irse a vivir solo, et puis vous voulez vivre pour compte, usted lo puede hacer. Capable faire. Y eso no es necesariamente de que usted se tenga que casar si usted no quiere. Que doit marier si vous pas voulez. Amén. Okay. ¿Contestar esa pregunta? Est-ce que me répond une question? Gloria a Dios. A cualquier pregunta, a cualquier remarque. ¿Me podrá añadir algo? Sí. Pablo abisa de de carta nan que si bota sinti que bopor manel manabisa si bopor contene bomes bopor biba boso eta mais mion ainda em vez que bo casa. Pero si bota sinti que bo no por mion bo casa em vez vai queimar de infierno. Amén. Gloria a Dios. La hermana Wendy. Amén. Sí. Gloria a Dios. En Mateo 19:10. Mateo 19:10. Después que Jesús acaba señalando el divorcio, le dijeron sus discípulos: si así es la condición del hombre con su mujer, no conviene casarse. Entonces él les dijo: no todos son capaces de recibir esto, sino aquellos a quienes es dado. Pues hay eunucos que nacieron así del vientre de su madre, y hay eunucos que son hechos eunucos por los hombres, y hay eunucos que asimismo se hicieron eunucos para causa del reino de los cielos. El que sea capaz de recibir esto, que lo reciba. Es un que se cree eunuco, amén, que se aparte para Dios y que no se case. Amén. Pero si usted sabe que usted no es un eunuco, no vaya a inventar, amén. Porque por eso hay mucho tropiezo en la iglesia tradicional, amén. Si usted está en la iglesia tradicional, hay un pile bitad. A ellos lo hacen eunuco. Parce que c'est là yo devine faire tête yo. Pero no porque está en ellos. Mais pas parce que ça por eso hay violaciones. Por eso muchos han salido de esa confusión y se han ido a casar. Gloria a Dios. Porque reconocen que no tienen el don de continencia. Reconocen que no son eunucos. Gloria a Dios. Por eso hay que leer la palabra. La hermana Paulina con un remarque o con una pregunta. Gloria a Dios. Guarda, mamá, guarda un rato, ¿sí? Amén. Bendiciones. Ahora hay un decreto que están permitiendo que los sacerdotes que se quieran casar se casen. Amén, porque ahora están aceptando la palabra chin a chin, amén. Y yo espero que la acepten por completa, porque Dios es un Dios de misericordia. Aleluya. Y la palabra de Dios está escrita así, no se le puede añadir ni se le puede quitar. Otra pregunta, cualquier remarque en esta mañana. Si no hay ninguna pregunta, ningún remarque en esta mañana, si hay alguien en esta mañana que no conoce a Cristo en su corazón y quiere aceptarlo como único Señor y Salvador, tiene la oportunidad en esta mañana. Y si hay alguien que se ha apartado de los caminos de Dios y quiere reconciliarse con Dios, también tiene la oportunidad. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Nos ponemos de pie en esta mañana. Aleluya, Jesús. Alabanza al Señor. Para darle gracias a Dios por la palabra. Gloria a Dios. Bom Deus, merci por llama a Deus daqui a momento para sua palavra. Amém. Alabanza a Jesus. Bota grande, bota precioso, mi rei. Bota maravilhoso Jesus de Nazaré. A você está digno, Padre Celestial.
Tata, nós agradecemos, Jeová. O palavra aumenta, Deus meu. Senhor, a boca conhecer nosso futuro. A boca conhecer nosso manhã, Padre Santo. Você, Jeová, nos vida, Tata. Pensei sempre, Jeová, botar papo, Deus meu. Senhor, sempre botar chegar no tempo, Jeová, da glória. Tata, nós te rogamos, meu Rei. Ajuda-nos, Padre Celestial. Para nós propor a palavra em prática, Deus meu. Padre da glória. Nós escutamos a palavra aumenta, Senhor, meu Rei. Tata, nós não queremos, Jeová, da glória. Solamente se nós escutamos, Jeová. Pero Padre Santo, después un rato, Padre amado, para nos olvidar la palabra Tata, de la gloria, permite la palabra de nos mente, Padre amado, y por bajar en nuestro corazón, Padre Santo, y por ayudarnos, Padre la gloria, hasta el final, Dios mío, oh de la gloria, prospera la palabra que aumenta, Tata, de cada corazón, Padre Santo, oh yo bendice una buena iglesia, Dios mío, Tata, me te agradecido, Jehová, me voy danke mi Dios, amén y amén. Dios bendice a mi hermana. Amén, aleluya, por citar orato así, amén. Gloria a Jesús, alabanza al Señor. No Dios está bueno, no Dios está precioso, amén.